Bueno, pues vamos a ver cómo se pueden operar vectores, pero gráficamente. Vamos a hacer dos vídeos, operaciones con vectores gráficamente, y haremos otro, operaciones con vectores analíticamente. Y en cuanto a las operaciones que vamos a dar, en concreto, tres. Producto de un número por un vector, suma de dos o más vectores y resta de dos o más vectores. Empezamos el desarrollo muy sencillo, producto de un número por un vector. Y, repito, vamos a darlo por el método gráfico. Por ejemplo, si a mí me dan este vector, vamos a suponer que mide 2 unidades, lo llamo vector A, y me dicen que multiplique 3 por el vector A, me están diciendo que al vector A lo multiplique por el número 3. ¿Cómo se procede gráficamente? Extraordinariamente sencillo. Vamos a marcar la dirección de ese vector. Recuerdo que es la recta donde está contenido. 3 por el vector A va a ser un vector 3 veces mayor que el vector A. Es decir, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades. El vector resultante lo voy a poner en una recta paralela. Sería como resultado un vector 3 veces mayor que el vector A. 3 veces A es el vector que hemos representado. Sentido común muy sencillito. Vamos a suponer que me mandan a hallar menos 2 veces el vector A. Razonamiento similar. Primero multiplico por 2 al vector. Vamos a marcar otra dirección paralela. Por ejemplo, esa línea es paralela, va a tener la misma dirección. Y si yo hago 2 veces el vector A, es evidente que obtendría un vector el doble de grande. Vamos a suponer que llega a esa posición. Vector 2A. Si debo multiplicar por menos 2, simplemente lo que hacemos es cambiar el sentido del vector. Es decir, el vector menos 2A sería un vector con el punto de aplicación u origen en ese punto y final en ese punto. Muy sencillo, producto de un número por un vector, no tiene ninguna complicación, solamente un detalle: si el número es negativo, va a cambiar el sentido u orientación del vector. Pasamos a la siguiente lámina, suma de vectores, y se conoce con el nombre de ley del paralelogramo. Mirad, vamos a suponer que me dan este vector, lo llaman vector A, y me dan, por ejemplo, este vector llamado vector B. Vamos a hacer la suma gráficamente. Supongamos que el vector A mide 2 unidades y supongamos que el vector B mide 3 unidades. ¿Cómo se suman los vectores A más B gráficamente? Ley del paralelogramo, muy sencillo. Represento el vector A. Vamos a suponer que el vector A lo pasamos a esa posición. Tenemos el vector A, 2 unidades. Debemos situarlos o colocarlos con el punto de aplicación en común. Yo el vector B lo desplazo a esa posición. Tenemos el vector B, aproximadamente 3 unidades. Repito, unimos los vectores por su punto de aplicación y procedemos de la siguiente forma. Se forma un paralelogramo, es decir, desde este extremo trazamos una paralela a ese vector. Trazamos una paralela desde el extremo del otro vector paralela a ese vector. Hemos formado un paralelogramo. La diagonal de ese paralelogramo equivale a la suma de los dos vectores. Es decir, el vector A más el vector B es ese vector diagonal de ese paralelogramo.
Luego, método gráfico para sumar vectores, muy sencillito. Se unen por su origen, se forma el paralelogramo, diagonal del paralelogramo, suma de los dos vectores. Pasamos a la siguiente lámina, resta de dos vectores. Mismo razonamiento que en la suma. Vamos a suponer que me dan el vector A. Yo supongo que este vector es A. Voy a suponer que mide 2 unidades. Y supongamos que me dan este vector que voy a llamar B y que mide, por ejemplo, 4 unidades. Vamos a hacer la resta del vector A menos el vector B. Consejo que os doy. Yo esa resta la voy a transformar en una suma. Es decir, toda resta se puede transformar en suma. Equivale a sumar el vector A más el vector menos B. Procedemos. Vector A. Ponemos el vector en esta posición. No, perdonad, lo voy a poner en esta posición. Ponemos el vector A. Sería un vector equivalente a A. Va a tener el mismo módulo, es decir, miden lo mismo. Están en rectas paralelas, tienen la misma dirección y mismo sentido. Vector equivalente lo tenemos en esa posición. Le vamos a sumar menos B. Vamos a recordar que si este vector representa B, este otro vector representaría menos B. Repetimos, vector menos B, el mismo cambiado de orientación. Entonces, si quiero sumar el vector A, que está representado ahí, más el vector menos B, ponemos los orígenes en común. Orígenes en común. Aquí tenemos el vector menos B y, repito, procedemos a sumar. Ley del paralelogramo. Consistía en lo siguiente. Del final de este vector, paralela a este. Trazamos una línea paralela. Del extremo final de este vector, paralela a ese vector. Obtenemos un paralelogramo. La diagonal de ese paralelogramo equivale, en este caso, a la suma de esos dos vectores, es decir, a la resta de los iniciales. Ese vector naranja equivale al vector A menos el vector B, o lo que era lo mismo, al vector A más el vector menos B. Resumen al contenido de este vídeo. Con los vectores, de momento, hay más operaciones que no son de este nivel. Producto de un número por un vector, suma de vectores y resta de vectores. Se basan en la ley del paralelogramo y consejo que os doy. Si debéis restar vectores, lo transformáis en la suma del opuesto. Para obtener el opuesto, en este caso el opuesto de B, mismo vector cambiado de sentido. Los unimos por el origen, paralelas, diagonal del paralelogramo equivale a A menos B. Haremos ejercicios de operaciones con vectores gráficamente.